Uno de los mayores artefactos desaparecidos de la humanidad es el Arca de la Alianza, que contiene los pergaminos de piedra con los 10 mandamientos originales de Dios que Moisés recibió en el monte Sinaí el 50º día después del éxodo de los judíos de Egipto. Y aunque según la Biblia quienes miren en él perecerán con su pueblo, la búsqueda del lugar sagrado mundial y judío lleva miles de años. Y un aventurero afirmó en la década de 1980 haber encontrado el Arca de la Alianza. Según los textos bíblicos, los judíos guardaban los 10 mandamientos a Moisés en un cofre forrado de oro. Además de las tablas, contiene la vara de Aarón, hermano de Moisés, y una vasija de maná celestial que Dios dio a los judíos durante su peregrinación por el desierto. En el mes tercero después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día de la luna nueva, llegaron al desierto de Sinaí. Y partiendo de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon allí en el desierto, e Israel acampó allí junto al monte. Y Moisés subió a Dios, al monte, y el Señor le llamó desde el monte. Éxodo, cap. 19. Moisés recibió una serie de órdenes que los judíos debían cumplir para confirmar su voluntad de servir a Dios a cambio de su patrocinio. Y Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y se pusieron al pie del monte. Y el monte Sinaí estaba todo humeante, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y subía de él humo como el humo de un horno, y todo el monte temblaba en gran manera, y el sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés habló, y Dios le respondió con una voz, y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cima del monte, y el Señor llamó a Moisés a la cima del monte, y Moisés subió, ex cap. 19. Además de las órdenes que trataban sobre lo que los judíos debían hacer en todo momento, había tareas puntuales. Uno de estos encargos puntuales tenía que ver con el Arca de la Alianza. Harás el arca de madera de acacia, de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho, y codo y medio de alto, la cubrirás de oro puro, y la cubrirás por dentro y por fuera, le harás encima una corona de oro, torcida, alrededor, le pondrás 4 anillos de oro, y los pondrás en sus 4 ángulos inferiores, 2 anillos de un lado, y 2 anillos del otro lado. Y harás varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro, puro, y pondrás las varas en las argollas, a los lados del arca, para que por medio de ellas se pueda transportar el arca, las varas estarán en las argollas del arca, y no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca la revelación que yo te daré. Harás también la cubierta de oro puro, su longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y harás 2 querubines de oro, y los harás a ambos extremos de la cubierta, harás un querubín a un extremo, y el otro querubín al otro extremo, y los querubines, cuando estén fuera de la cubierta, serán hechos a ambos extremos de ella, y los querubines serán querubines con sus alas extendidas hacia arriba, cubriendo la cubierta con sus alas, y sus rostros el uno hacia el otro, hacia la cubierta estarán los rostros de los querubines. Y pondrás la cubierta sobre el arca desde arriba, y en el arca pondrás la revelación que yo te daré, allí me revelaré a ti, y te hablaré encima de la cubierta, en medio de los 2 querubines que están sobre el arca de la revelación, acerca de todo lo que yo mandare a los hijos de Israel por medio de ti, ex. cap. 25. Es curioso que incluso un pasaje no tan largo del texto haya dado lugar a varias interpretaciones contradictorias a la vez. En primer lugar, ¿qué clase de árbol es Shittim? Sigue sin estar claro. Es decir, por supuesto, Moisés sabía claramente lo que significaba. Sin embargo, el significado exacto de este término no ha llegado hasta nuestros días. La gran mayoría de los eruditos creen que el Antiguo Testamento menciona una especie de acacia de madera oscura, fuerte y clara. Esta acacia crece en Oriente Medio, la península arábiga y en las regiones nororientales de África, por ejemplo, Etiopía. Pero hay quien expresa dudas sobre esta versión.
En segundo lugar, la unidad de medida llamada codo es diferente, y el texto del Antiguo Testamento no dice a qué codo se refiere. Por eso podemos encontrar todo tipo de cifras. Al tratar de traducir las dimensiones del Arca de la Alianza a nuestro sistema habitual de medidas, la gran mayoría de los investigadores utilizan el codo utilizado en el Antiguo Egipto. Y hay una lógica en ello. Después de todo, los israelitas muy poco antes de la visita de Moisés al monte Sinaí y recibir instrucciones de Dios para crear el arca salieron de Egipto, donde vivieron durante mucho tiempo, y en consecuencia, utilizaron el sistema egipcio de medidas. Sin embargo, el problema es que en el propio Egipto no había un solo codo. Los antiguos egipcios utilizaban 2 codos, cuyo tamaño difería bastante entre sí. El más popular era el habitual o codo pequeño, que equivalía a 44.4 centímetros. Y las dimensiones del Arca de la Alianza son las siguientes: longitud 111 centímetros, altura y anchura 66.6 centímetros. Pero también se utilizaba el llamado codo real, que ya era de 52.5 centímetros. Para este valor, las dimensiones del arca son diferentes: longitud 131.25 centímetros, altura y anchura 78.75 centímetros. Como es fácil ver, la diferencia es significativa. En la construcción de las principales construcciones megalíticas de Egipto, por ejemplo, las pirámides principales de Giza, se utilizaba el codo real, y estas construcciones eran correlacionadas por los egipcios con los dioses. El rey, es decir, el faraón, era considerado como una encarnación del dios en la tierra, y en consecuencia el codo real se correspondía con el sistema divino de medidas. Sin embargo, también es comprensible. En estas construcciones megalíticas se pueden rastrear fácilmente tecnologías muy perfectas tanto de construcción como de elaboración de la piedra. Tecnologías absolutamente inaccesibles para los antiguos egipcios, pero al alcance de los representantes de la antigua civilización muy avanzada técnicamente, que los egipcios llamaban dioses. Y si los dioses construían algo, lo hacían utilizando su propio sistema divino de medidas. Es bastante natural suponer que, puesto que las instrucciones para la creación del Arca de la Alianza llegaron a Moisés de parte de Dios, las dimensiones del arca se dan en codos reales, no en codos ordinarios. Por cierto, es difícil juzgar a partir de la transmisión televisiva, pero las dimensiones de la mesa del altar en la Catedral de Cristo Salvador parecen corresponder más a las dimensiones del Arca de la Alianza en codos reales. Por cierto, es difícil juzgar a partir de la transmisión televisiva, pero las dimensiones de la mesa del altar en la Catedral de Cristo Salvador parecen corresponder más a las dimensiones del Arca de la Alianza en codos reales.